A ver, creo que le tienes que aceptar. Ah, sí. A ver, un segundo, por favor. Sí, claro, claro. Ahí está. Pongo esa luz, pero que no me enfoque directo. Ahí está más pareja la iluminación. Ok, pues nada. Pues estamos aquí con la inmensa alegría y el honor y el privilegio de charlar con Virginia Gowell. Virginia Gowell, bueno, ¿cómo presentarla? Hay muchas personas que seguro que las que vean a posteriori este vídeo ya la conocerán y las que no, les recomendaré luego con énfasis sus medios de comunicación. Ella se dedica a la psicología transpersonal hace muchos años. Primero como terapeuta, los últimos años creo como docente sobre todo. Ella es poeta, es un alma exquisitamente sensible, profunda, profundísima, humanista ante todo y bueno, le mueve mucho el intentar ayudar a las personas con las que el camino le une en algún momento de ese sendero a que descubran algo más de sí mismas, ¿no? Para poder comprenderse más así en minúsculas y en mayúsculas y el entorno, ¿no?, que nos rodea. Entonces, ¿cómo estás, Virginia, sobre todo? ¿Cómo te Muy feliz de encuentras? ¿Cómo estar te aquí. Es sientes? una gran alegría y bueno, que esto pueda a lo mejor acompañar a otros en el camino también, como nosotros somos acompañados. Quería preguntarte para comenzar, si te parece bien, Virginia, si sabes o crees recordar, haciendo un poco honor al nombre de este canal, si sabes o crees recordar quién eres realmente más allá de tus condicionamientos, personalidad, etcétera, etcétera. Es difícil ponerlo en palabras. Creo que podría aludir a la percepción de que hay una singularidad como la hay en cada persona, que cada uno de nosotros es único y como las realidades que están más allá de nuestro pequeño plano humano son paradojales, o sea que es o una cosa o la otra es en este plano. En el otro somos tremendamente únicos y a la Ujú, vez somos todos parte de lo mismo. Eh, Estaba escuchando unos textos de Nisargadatta, cuando él dice que tu self y el self del otro es el mismo self porque hay un solo self. Y yo me lo imagino en base a una experiencia onírica que pude tener, que somos como si fuera cuando las madres amasaban o amasan para hacer galletas con una sola masa, pero con distintas formas, distintos acabocados. Entonces ujú. la masa es una, pero una es una estrellita, la otra es una luna, la otra es un círculo, pero la masa es la misma. Y a lo mejor tenemos distintos niveles de cocción, inclusive, cada uno de nosotros. El horno cocina desparejo, una está medio cruda y se dobla y la otra está quemadita. Entonces, bueno, poder recordar las dos cosas creo que nos hace circular más modestos por la vida y más responsables también de que eso único que somos se exprese. Entonces, cuando me percibo sin palabras y tengo la fortuna de ese momento, está la conciencia de esa unicidad y a medida que los años han ido pasando, con más claridad en esta etapa o con una claridad más madura, si se quiere. ¿Recuerdas en qué momento de tu vida nació esa inquietud, ese preguntarte si hay algo más allá de lo que mis ojos aparentemente ven, intentar inquirir en ti misma, bucear en lo profundo? ¿Sabes cuándo nació en ti? ¿Sabes qué me hace pensar que tu pregunta, Ujú, que cuando nos vamos volviendo grandes buscamos el asombro del otro lado? Está esa imagen de Flammarion, seguro la has visto porque están en tantos textos de espiritualidad. Pretendió supuestamente en 1880 y pico ilustrar la astronomía. Entonces, pero hay algo más ahí, ¿no? Se ve un pastor, se ve de este lado sus ovejas, el pueblo, el sol y todo lo que hace a este mundo, su cuerpo está de este lado, tiene su callado, su bastón, y su cabeza ya pasó del otro lado de una especie de arco iris. Entonces, cuando nos vamos volviendo grandes, nos asomamos al misterio, al otro lado, y ahí radica el asombro. Y en este instante en que me preguntaste, pensé
cuando recién venimos, si no lo hemos olvidado, en mi caso tengo mucha memoria de cuando era preverbal, cuando, no Ujú. sé, traté de pedalear mi triciclo, cuando trataba de hablar y no podía. Eh, Como dice un poeta de aquí, cuando mi voz sonaba, sino, no sonaba sino por dentro, porque uno no sabía hablar. De grandes el asombro es lo otro, ¿no? Del otro lado. Y de chicos venimos de allá, entonces nos asomamos a la acá y el sol, el verde, las ovejas, la iglesia. Esto es rarísimo, esto es rarísimo. Yo recuerdo que fuera raro tener pelo, yo recuerdo que fuera raro no entender cómo pedalear una bicicleta y de pronto poder, y no saber cómo pude. Era raro no poder silbar como mi hermano, que era más grande y por ende más inteligente según yo. Entonces, el ir ingresando a este mundo fue lo raro, lo extraño, ver cómo era, me crié en una granja, cómo era un animal, cómo era la muerte de un animal, cómo era una gata que de pronto engordaba y salían un montón de gatitos de adentro. Era muy raro ser un humano, pero tampoco tenía ese concepto, pero sí recuerdo esa extrañeza. Groff dice que la extrañeza son los voladitos de lo transpersonal, ¿no? Como la parte de abajo del vestidito de lo transpersonal. Eh, de modo que no tiene una fecha eso. Ujú. Después se fue amalgamando un asombro con el otro. Hoy me sigo asombrando de lo raro que es tener pelo, tener piernas, caminar, tener aquí una planta y no saber qué es, el mundo de los animales y todo lo demás. Es tan extraño aquello como esto, ¿no? Coincido contigo en cada día tener la sensación profunda de que para mí casi todo es un misterio. Imagino que en buena medida compartes por lo que me estabas hablando ese sentimiento, ¿no? Que si uno mira profundo es todo muy misterioso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo llevas el vivir en qué porcentaje, si es que se puede cuantificar, entre la certidumbre y la incertidumbre en el cotidiano vivir? ¿Cómo llevas el vivir con incertidumbres? Ser argentino significa un curso de posgrado, de grado y mucho más en lo que es la incertidumbre. Es un país caótico y hasta en su orden es caótico. Entonces es como el tránsito en la India. Lo normal es el caos, con cierto orden que no sabemos cómo salimos adelante. Entonces es como un país lleno de oportunidades en ese sentido. Eh, y en cuanto a la incertidumbre, hay temas con los que me muevo con cierta soltura, Ujú. que eran un gran drama para mí en otra edad, y ahora yo actualmente en 2025 tengo 63 años, el otro día, el domingo, nos reunimos amigos que somos todos del área PSI y todos de esta mirada, y cada 2 meses más o menos hago una juntada en mi casa está en el área rural, a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Estar aquí es muy saludable para mí, es donde nací y a donde volví después de vivir 25 años allá. Y en esa juntada, donde todos son más o menos de mi edad, y había una persona que cumplía ese día 82, todos coincidimos, también ella, en que era la mejor etapa de la vida, que no la cambiamos por ningún retroceso hacia etapas más jóvenes. Hay otra capacidad de disfrutar, hay otra manera de lidiar con la incertidumbre, y hay como una incertidumbre genérica o de las cosas del mundo, mucho más si son del reino de la materia, y después hay áreas en donde, no sé, tener un diagnóstico incierto para un ser muy querido es más difícil. Tener a Claro. mi perro que tiene epilepsia y Ajá. pensar, bueno, hoy convulsiona, cada 12 13 días convulsiona, será hoy, será mañana, estará. Tengo una mente muy práctica, por suerte, entonces, bueno, voy un paso adelante tratando de prever, enseguida organizo la desgracia, yo enseguida sé cómo ir detrás de la ambulancia, todo eso soy muy práctica y eso trae sus problemas. Entonces, el aprendizaje en eso es tratar de ver que eso es un pensamiento, tratar de bajarle la carga emocional si está en mi posibilidad, y cuando nada de eso se puede, tratar de ser menos exigente con lo que yo pueda, pedir ayuda a mi terapeuta, a un amigo, a un libro, o a salir a cambiar de vía y caminar, o a hacer algo que me ponga en otro
en otro contexto. Así que, perdón, olvidé bajar el celular. Ujú, De modo que la incertidumbre es una práctica muy interesante, porque si nada es incierto, algo maravilloso puede suceder, si todo es incierto, ujú, y a la vez ver que el miedo me recuerda que soy un animal, soy el animal humano, soy una mamífera, ¿cómo no voy a ujú. tener miedo? Están las dos cosas, la incertidumbre y la certeza de que nada malo puede pasar, ni la muerte, ¿no? Pero ya los seres queridos son otra cosa. Ya. ¿En qué grado crees que es importante la consciencia de la muerte en el vivir cotidiano para que la vida sea más rica, más plena, más presente? Saber que dentro de un rato puedes no estar aquí. Eh, siempre me interesó el tema de la muerte, eh, también desde chiquita. Era como que me asomaba, supongo que como un niño que se cría en planta alta se asoma al balcón para sentir eso en la panza, ¿no? Yo me asomaba a la muerte, primero de los animales, y después, bueno, muere un abuelo, muere la gente de alrededor, y ahí sabía que había algo muy grande que me daba miedo y a la vez me atraía, me interesaba. Después la vida me llevó y la sociedad fue yendo hacia darle espacio a la muerte. En psicología, la formación en aquel momento, y ahora casi que tampoco, abarcaba un hecho concreto que es que me voy a morir. Está Eros y Tánatos y toda la muerte como una metáfora, pero Ujú, concretamente, ¿cómo se acompaña a alguien a morir? Hoy recién va siendo un tema de divulgación. Yo creo que hace unos 15 años, a lo mejor un poquito más, que trabajo dando formación en eso. eh, y eso ha hecho, por supuesto, que escuchar a muchísima gente trayendo sus relatos, sus experiencias, yo también las tuviera. Y creo que la muerte me fue interesando porque ahí aparece lo que es. Si una persona está siendo bien acompañada, el que se está yendo, no importa si tiene 10 años de vida, 20 o 90. ujú. Ahí aparece algo que es verdad. Ahí el pastor ya se está mudando para el otro lado y mira desde ahí a las ovejitas, ¿no? Eh, Hay un autor actual, Peter Fenwick, un investigador del tema del morir, Ujú, extraordinario, neurólogo, neuropsicólogo, neurólogo, ujú. que dice que en la muerte se produce psicológicamente una remisión del ego, como si el ego fuera un tumor que corta la visión. Entonces el ego se achica y claro, empezamos a ver lo que eso no permitía que viéramos. Entonces, eso me parece alucinantemente bello. Y dentro de lo que es mi parte, de lo que son las formaciones, porque yo no tengo Ujú, tanta experiencia a pie de cama, como se le dice, sino de ujú, todo lo que es el aspecto emocional y transpersonal de la muerte, del buen morir, de los sueños, poder saber que el otro que está yéndose es un gran maestro, con lo que pregunta, con lo que empieza a hacer que no hacía, y también con lo que da muestras de lo que hoy se dice acerca de que la conciencia es no local, o sea que eh, estamos yéndonos del paradigma en el que entendíamos que la conciencia la producía el cerebro. Hoy hay muchísimos científicos que investigan y que dan, digamos, distintas investigaciones que dan prueba, si se quiere, de ujú, que la conciencia no la produce el cerebro, que el ujú. cerebro es en todo caso un transductor, recibe y emite información. Me viene ahora la idea, vinculando con lo anterior que hablábamos, una amiga fue a ver a pues, la mamá biológica, siendo que había sido criada en adopción por otra familia. De adulta Ajá, consiguió el dato ajá. de su mamá biológica, la vio algunas veces, y esta mujer desarrolla una enfermedad terminal, perdón, una enfermedad terminal que corre con Alzheimer. En el Alzheimer pierde todo, toda la memoria y evoluciona como habitualmente evoluciona esa enfermedad. Ujú, Y la fue a ver el día en que iba a partir. Es llamativo cómo alguien también parte, a veces pudiendo esperar algo.
así como el Papa Francisco quizás esperó la Pascua, Ujú. eh, esta mujer esperó que llegara esta hija, la reconoció y le contó toda la historia de por qué la dio en adopción, cómo fue concebida. Wow, Y uno dice, ¿con qué cerebro se lo comunicó? ¿Con qué claro, cerebro la reconoció? claro. Porque tenía otros hijos a los que no estaba pudiendo reconocer ya. Y este fenómeno que se le llama lucidez premortem no tiene un cerebro desde donde manifestarse. Sí. Entonces, el cerebro, si uno ve una neuroimagen, está todo roto, por decirlo de un modo simple. Y Ujú. sin embargo, el recuerdo no, la lucidez no, la conciencia no. Y por otro lado, algo tan o más extraordinario que es que cuando esta amiga se fue, a las 2 horas partió. O Gu- sea, ¿con qué inteligencia administra la energía del cuerpo en la vida normal, por decirlo de algún modo? No nos podemos quitar un dolor de cabeza siquiera con la voluntad o tratando de programar la mente, por decirlo de algún modo. El inconsciente puede administrar la compleja biología del organismo para decir, te voy a mantener vivo hasta después de Navidad o hasta tu cumpleaños o hasta que suceda tal o cual cosa. Y eso es parte del misterio, ¿no? Lo que deja, gran palabra, boquiabierto, la expresión universal del asombro. mm. Así Eh, que sí, el trabajo artístico, en cierta manera, intenta retirar el velo del misterio. No sé si lo consigue o no, pero da pequeñas pistas o pinceladas, ¿no? Un poema, una pintura, una escultura, una música sí, bella, algo intenta develar el misterio, ¿no? No sé si está en sí, nuestras manos como humanos conseguirlo, pero es el intento, ¿no? Del trabajo artístico. creo que sí, que cada uno encuentra el arte que necesita, que le va a poner en cierta sintonía. En lo personal, en mi camino siempre rechacé y creo que rechazaré cualquier sustancia para producir ningún estado. Si voy a tener un estado, es como si voy a tener dinero, va a ser trabajando. No hay Claro, otra alternativa. claro. Y esto es lo mismo, confío en mi inconsciente y en mi cerebro como para dejar a él que administre mis experiencias. Y por lo que me han contado, los que han tenido buenas experiencias, que bueno, después se pueden volver malas o que a la siguiente puede ser muy mala, Ujú. en conciertos en particular, he experimentado en conciertos de música de rock Ah, de aquí. Pedro sí. Aznar, por ejemplo, que es un Ujú, músico extraordinario, tan ujú. querido. Los conciertos de Pedro han sido mi liturgia. Entonces yo voy ahí, yo sé que me va a pasar algo maravilloso, me va a pasar algo recordable. Eh, y creo que me pasa lo mismo con la poesía en particular, con las artes plásticas también, ciertas danzas. De pronto sí, cuando dijiste todo el velo, me da la impresión como de si las formas que existen del otro lado, el arte le pusiera un velo y uno puede ver las formas a través de ese velo, como quien envolviera una escultura. Ajá. Entonces uno puede ver que detrás de eso hay algo extraordinario, aunque no podamos ver qué es lo que lo sostiene. O sea que me parece que es eh, necesario, necesario, totalmente necesario. Para eso el artista necesita trabajar mucho su ego porque está ahí esperándonos todo el tiempo, como el perrito que espera a la señora que hace las compras y está esperando ahí en el supermercado, a la señora o al señor, en la puerta del supermercado. Entonces el ego quiere su porción. Hay hubo un gran poeta, Atahualpa Yupanqui, que era un cantor de aquí, que tiene un poema extraordinario, no lo Mm. recito porque es muy largo, pero me acompaña, que se llama El destino del canto, y habla de la importancia que tiene asumir ese destino, pero no como el drama de un hombre huraño, solo sin soledad, porque si uno se aparta de la vida, porque uno es un exquisito, él dice, cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Y termina diciendo, sí, la tierra señala a sus elegidos, y al final tendrán su premio. Nadie los nombrará, será lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.
si uno aspira a eso, lo tiene todo, porque es mucho más sencillo de vivir, ¿no? No siempre se puede aspirar a eso. Em, no sé qué opinas. Yo tengo la sensación de que cuando surge un poema, una pintura, etcétera, una música, no es uno el que la ha hecho. Mi sensación muy palpable, muy vívida, es que ya existe en algún sitio, no sé dónde, y por decirlo así, soy una especie de conducto, un pasaje a través del cual aparece aquí, en este mundo, ¿no? Pero yo no lo he hecho. Es Sí, como una relación de algo que claro. de repente está vivo ahí y me viene a saludar, no sé por qué. ¿Cómo lo vives tú, Sí, Virginia? eh, lo puedo vivir así. A lo largo de los años se fue configurando en mi manera de mirarme y de mirar a las personas, también al resto de los animales no humanos, Ujú, con la noción de que el inconsciente es realmente nuestra esencia, nuestro sí mismo. El núcleo del inconsciente es eso. Y eso se quiere expresar, se quiere salir de su estado de preso de adentro de ujú, algo, de nosotros, de algo más grande, ujú, y uno puede ser un medio para que eso se exprese. Eh, que ya existe, que ahí se manifiesta y que si uno puede ir siendo buen servidor de eso, de pronto se sorprende de que hay como manifestaciones más puras. Otras veces no podemos, otras veces están tenidas de lo humano que uno es, como es lógico. ujú, Eh, y el poder estar disponible para eso es muy importante porque va permitiendo que el inconsciente encuentre alguien que ya tiene un oficio. Entonces, de pronto alguien podría, teniendo oficio, no estar conectado y hacer una buena canción porque tiene oficio, o un buen poema porque tiene oficio, o lo que fuere. ujú. Pero si el oficio está pulido y eso quiere venir a decir algo, encuentra que ya está pulido, encuentra que alguien conoce los colores o que alguien... a mí me gusta mucho el poema con, más que con rima, con ritmo, me gustan las sílabas, me gusta todo eso y encuentro que me sirve. Pero para eso hay que saber qué es una sinalefa, un yape, toda esa cosa. Entonces, bueno, cómo separar bien las sílabas, cómo contarlas. Y de pronto el inconsciente encuentra el cómo. Sería algo así como la importancia que tuvo que Beethoven o Chopin o quien fuere Mozart tuviera un piano y supiera tocarlo. Creo que hay manifestaciones del inconsciente que son más o menos como si del otro lado, en los sueños lo veo, Ujú. como que hay sueños que son mucho más grandes que lo que podemos traducir al entrar en el cerebro o al usar el cerebro de la vigilia. Y que es como si de aquel lado fuésemos Chopin. Y acá tenemos esa música dentro, pero nos han dado un pianito como para niños. Entonces, bueno, con eso tocamos y sale hermoso, pero lo que yo escucho dentro de mí o lo que él escucharía dentro de sí es mucho más hermoso que eso, pero no hay instrumento para eso. El cerebro humano es un instrumento maravilloso, pero a la vez limitado comparado con esas experiencias. Fíjate que es fascinante, por ejemplo, por solo citar un caso, la historia de Beethoven, que estando sordo en sus últimos años, Sí, pasó a través de él algo como la novena sinfonía, que es que yo cada vez que lo oigo se me pone el pelo de punta y sí, me pongo a llorar. Es imposible escuchar sí, eso sin emocionarte, es por sí. solo citar un ejemplo. Entonces, totalmente, Es totalmente así, es totalmente así. totalmente así. Y creo que esto de el estudio de cómo han sido, cómo son las experiencias místicas, que hoy Ujú, está entrando dentro de lo científico también, y ujú, empezaron los físicos cuánticos a principios del 1900, que nace esa disciplina y encontraban experiencias dentro de sí que se parecían a lo que podía decir San Juan de la Cruz. ujú. Y la idea de lo inefable, que es aquello de lo que no se puede Hablar, hablar, pero no porque esté prohibido, no se puede poner en palabras. claro, claro. Entonces eso que precipita, que acontece, que se manifiesta, tiene ese principio de lo inefable. Y también místico, misterio, viene de mistos, que es boca cerrada, ¿no? Ujú. Eh, Tal vez para que no estemos hablando de más, porque hay veces en que nosotros nos arruinamos nuestras propias experiencias Sí. volcándolas en cualquier parte,
Eh, y adentro, cuando se la guarda, es como una levadura que va haciendo que eleve la conciencia y va viendo un proceso interesante. ¿En qué grado es necesario el silencio para ti en tu vida? Hablando de todo esto precisamente. Cada vez más, eh, en los últimos años he logrado un equilibrio en cómo puedo vivir y tener suficiente silencio, además la vida lo ha permitido, o sea que situaciones muy desafiantes de otro tiempo, en esta etapa no están, seguramente volverán a estar de otro modo, Ujú, pero aquí se escuchan los pájaros, se escucha la magnitud de lo que no está rellenado de ni ruidos, ni sonidos, ni cantos. ujú, Todo eso, que es lo que más hay, en la ciudad se pierde, porque lo que más hay es ruido. Y creo que se va trazando una analogía entre el silencio que está afuera, suspendido por algunas cosas que suenan, y el espacio que uno puede tener adentro. Eh, yo me las he ingeniado para generarme problemas, eh, porque bueno, he querido tener siempre una vida intensa y eso a veces ha ido, no sé, eligiendo pareja que fuera intensa pero no necesariamente sana. Entonces, bueno, era muy desgraciada la circunstancia, la situación, y hay un momento en que uno peligrosamente se habitúa al ruido existencial, se habitúa a que esté esa intensidad sin sosiego. Entonces, cuando uno se va bajando de allí y empieza a encontrar otra vez una vida más parecida a la del silencio de la infancia, en esa granja, eh, empieza a haber mayor capacidad de observación de los contenidos internos y de lo que no es contenido sino continente. De, a veces yo en las clases me suelo expresar con dibujos, dibujos ujú. muy simples porque no soy buena dibujante, casi siempre son más bien de tipo cómic. Y fui encontrando que la cabeza habitualmente, por decir cabeza, las emociones, las pensaciones, como dice un neurólogo, son como si la hoja de nuestros contenidos internos estuviese todo atiborrado, lleno, 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 sin más espacio para nada. Y cuando el silencio ingresa, es una hoja donde hay algunos dibujos, pero se puede vislumbrar el color del papel, la textura del papel detrás de los dibujos. Creo que la meditación nos permite, por un lado, irnos hacia ese detrás, que imaginémoslo, que los dibujos fueran simplemente con tinta sobre papel negro, Ujú, y lo de atrás lo pinto con un resaltador fosforescente. ujú. Eso fosforescente es lo que somos. Si está lleno de cosas, no lo percibimos, porque vemos siempre contenido, contenido, contenido. Creo que meditar es dar la posibilidad de que se aquieten los contenidos y se ve eso fosforescente. Y que morirse es mudarse a lo fosforescente. Y los contenidos nos dejan un perfume de lo que fueron, pero quedan de este lado. Por eso es tan importante familiarizarse con la meditación, que a su vez, en el lenguaje del budismo tibetano, meditar significa familiarizarse. Ajá. Una noción tan sencilla, familiarizarte. Si uno se instala en un barrio que no conoce, se va a familiarizar dónde está el comercio más cercano, quiénes son los vecinos, dónde hay zona peligrosa. Pero uno no está familiarizado con las zonas de sí. Y si no estamos familiarizados, nos van a saltar los de adentro nuestro en cualquier esquina. O nos perdemos de la belleza del parque porque nos asomamos y vimos un basural. No, no, el basural está, lamentablemente, todavía no lo pudiste procesar ecológicamente. Pero mira cuánto jardín hay, cuánta belleza hay. Hay que Hay, tomar perspectiva de quién uno es. Un día tuve una experiencia que fue ujú, tan importante para mí. Fue importante como historia, pero lo que me pasó en un instante, eran aquellos tiempos desgraciados. Yo ya vivía aquí, donde estoy hace 19 años, ujú, y un ex paciente vino con su hijo en un pequeño avión de los antiguos, de los años 60, porque su hijo estaba sumando horas de vuelo y él era piloto comercial. Entonces me llamó por teléfono y me dijo: ¿querés salir a dar una vuelta con tu mamá?
como mamá se prende en todo, ahora tiene 94, así que, no sé, 15 años atrás, ahí estábamos las dos, pero se podía ir de a uno por vez, solo piloto y pasajero. Ajá. De modo que me encontré volando encima de mi pueblo y fue tan impactante ver lo hermoso que es. Yo desde acá lo veo hermoso, pero cobré dimensión de lo poco urbanizado que hay, cuánto verdor hay, cuánta belleza hay. Y mi casa tiene el techo verde. Entonces José pasa con el avioncito por acá arriba 2 veces. Y la primera de las 2 veces la miré, vi 2 puntitos que eran mis perros, vi lo hermoso que era el parque, todo el entorno. Yo vivo frente a un bosque de 200 hectáreas. Wow. Y las palabras fueron, ahí sufro yo. Wow. Y experimento ahora lo mismo que en ese momento. Y dije, esto no puede ser, ¿No? esto no puede ser. Al volver a pasar, vi que podía ser diferente, no al bajarme, que había un proceso, que no es que lo empezaba ese día. Podía Ujú. verlo porque el proceso ya estaba empezado, Claro. pero no, eso fue como el perfume que yo tenía que seguir, de decir, yo no puedo desperdiciar todo esto hermoso que me rodea y tengo que ver cómo ir despejando lo que yo tomo como responsabilidades que no son mías. En aquel momento, para ser más simple, Ujú. mi marido, yo no lo sabía, me había casado con un Ya. adicto grave, muy grave. Entonces viví 10 internaciones psiquiátricas, Oh. responsable de todo. Fue muy difícil hasta que pude ir soltando todo eso a donde correspondía, eh, y bueno, recuperar mi vida, mi salud, mi silencio y ver esta casa que ahora desde arriba la miraría de otra manera, ¿no? Entonces, aquí, ahí vienen mis amigos, por ejemplo, o ahí yo medito o estoy hablando con José Antonio. Ujú. Entonces, hay veces en que no se puede, porque no se puede uno desligar, y en ese caso no se podía porque yo no sabía cómo, no tenía los recursos todavía maduros para eso y tenía que atravesar eso también, también, era parte de haber venido acá. Hoy lo veo, si puedo la próxima seré más rápida para darme cuenta. Se me ocurren diferentes preguntas, no sé por cuál comenzar. A raíz de tu discurso, Por donde quieras, va tan interesante todo lo que vas compartiendo. sí, fíjate, por un lado, en la primera parte de este discurso que has hecho ahora, luego espero no olvidarme de la siguiente que me ha venido después, a raíz de tu historia, de lo del avioncito. Primero, cuando hablamos de lo de la meditación, de la importancia, ¿en tu vida diaria tienes mm, algo más o menos sistematizado, ponerte en un momento del día con esa actitud de mirar hacia adentro? ¿Lo tienes como una práctica regular, de alguna manera? Sí, tardé bastante Ujú. en lograr instalar eso. Ajá. Hoy en día, afortunadamente, a la mañana me despierto bastante temprano Ujú. y soy, me doy cuenta de que es muy importante que no haga ninguna cosa salvo darle la medicación a mi perro y la comida a ambos. Ujú. No abra el celular. Hay Claro. como hoy en día casi siempre puedo a esa hora ver que estoy por pensar. Y puedo desconectar eso y decir, no, ahora no, todavía no. No siempre puedo, pero a veces puedo. Voy a empezar a preocuparme o tengo que hacer tal, no, ahora no. Entonces, como todavía no empezó el show del día, es más fácil ingresar allí. Estoy encontrando mi propio modo. Ujú. Actualmente mi modo más, no sé, más eficaz, diría, usando una palabra no tan feliz como quisiera, Mm. es aplicar un ratito de tiempo a la respiración. Hay ciertos mantras específicos que me ayudan, Ujú. pero lo que me resulta sorprendentemente positivo es escuchar poesía leída en inglés, idioma que no manejo a la perfección, en tiempo de meditación.
Ujú. Entonces hay una monja que se llama Samaneri Jayasara, que Ajá. se ha ocupado de grabar una cantidad enorme de textos de distintas tradiciones. Ella es monja budista occidental. Entonces, dije lo de inglés porque creo que el hecho de que no sea mi lengua materna ayuda. Y como ella conoce el tempo de la meditación, de pronto lee textos de Nisargadatta, o de Namkhai Norbu, o del cristianismo, o del sufismo. Es una cantidad muy grande y generosa. Y ese modo, su voz, es más, ni siquiera he querido saber cómo es ella ni lo que hace, porque así está perfecto. Ujú. Y ahí, justamente ese idioma de la palabra que es ese tipo me cierra ese tipo de poesía o de construcción poética de frases, en Ujú. donde algunas me cortan el aliento. De decir, ¿cómo puede estar diciendo esto? Y eso me resuena. No siempre, hay veces en que simplemente pude, como dicen en el Zen, sentarme. Con sentarme me doy por hecha. Hay algunas pequeñas estrategias de las neurociencias que fui aprendiendo, que hoy en día se aplican tanto a la meditación. Y todo eso me fue ayudando a construir mi manera personal de ingresar allí. eh, y luego eso está muy instalado, sí, desde muy temprano, de los 19 años, fui instalando el intento de autoobservación en la vida cotidiana. Eso ha sido mucho más constante que lo otro. Ujú. He tenido salvo en este momento, durante 35 años un nivel de dolor físico altísimo por Ajá. fibromialgia, Ujú. y cuando el dolor crónico está instalado todos los días, todo el día, es muy difícil cerrar los ojos y querer estar con lo que pasa adentro sin que la afuera ingrese. Entonces eso también tiene que ver con la tardía asunción de poder hacer esto. Ujú. Y sí, en cambio, la vida cotidiana, ¿no? Así el estímulo y qué sale de mí. Y actualmente cuando hago algo de orden plástico, sobre todo actualmente diseño gráfico, hago algunas piezas de diseño gráfico que puedo compartir con los alumnos o por las redes sociales. Y Ajá. mientras elijo los colores, las formas, es un estado parecido a la meditación, sin intentarlo, acontece. Entonces es como que acá están los colores y las formas, y acá atrás aparecen cosas muy antiguas, aparece, sobre todo he visto cómo se elaboraba mi vida en Buenos Aires. Aparecen lugares, pero los lugares son, si es muchos lugares de tomar café, té o almorzar, muchísimos a lo largo de mi vida, era como el lugar de encuentro. Con quién estuve, de qué lado de la mesa me senté, de qué hablamos. Ayer me acordé de una persona, un lugar, Ujú. y decir cómo puede estar todo esto ahí, y emerge como una burbuja del fondo del agua, y es muy sorprendente ver eso. Es un espectáculo casi como ajeno. Amado Nervo, que fue para mi gusto, un muy mal poeta, hasta que se encontró el budismo, y Ah. cuando encontró el budismo, justificó por qué había ensayado a ser poeta tantos años. Empezó a escribir sobre el asunto de adentro, y hay unos versos que dicen: adéntrate en ti mismo, digiere lo que viste, húndete en el mutismo de tu mundo interior y recobra, si puedes, el Edén que perdiste. Todo lo que contemplas dentro de tu alma existe y es tu propio espectáculo, y tú el espectador. Creo que es Ujú. eso todo, decir, wow, mira este recuerdo, wow, mira esta sensación horrible, mira esta culpa, y decir, wow, mira, a ver cómo se mueve la culpa. Un día, para los culposos que les pueda servir, algunas veces me acuerdo, eh, anteriormente he tenido un perro tan grandote como este, son perros de 50 kilos, que se llamaba Tao. Tao ha sido un gran maestro para muchísima Sí. gente, vos lo has En conocido. muchos vídeos antiguos mencionas a Claro, Tao, sí, aparece, se le sí. escucha ladrar. Tremendo, tremendo ese perro. Todo el mundo, cuando él murió, hubo aquí un velatorio porque empezó a llegar gente para despedirse de Tao.
claro. Eh, y hubo un día en que él era pequeño todavía, yo estaba en la ventana de adelante tratando de trabajar y ahí estaba el sol del invierno y de pronto veía que el perro se levantaba y venía hacia la ventana. Él estaba afuera, yo adentro. Me miraba y yo no lo entendía hasta que entiendo lo que estaba pasando. Ajá. Lo que estaba pasando, él tenía las dos cejas que se movían independientemente y eran muy notorias en su cara por el color del pelo. Entonces una ceja bajaba, la otra subía y me miraba con una intensidad como diciendo, ¿cómo no me entendés? De Wow. lo que me di cuenta de que se levantaba cuando una nube tapaba el sol. Y lo que él estaba haciendo era venir a que yo le pusiera el sol, porque si yo le ponía agua si tenía sed, le ponía abrigo si tenía frío, le ponía alimentos si tenía, y le ponía las gotas en sus orejas grandes cuando le dolían los oídos, venía y me decía, poneme el sol. Hasta ahí todo bien. Lo gracioso era ver que yo no podía evitar sentirme culpable de no ponerle el sol cuando se nublaba. Yo digo, esto es así, el circuito de la culpa, a veces es algo razonable, que tendríamos que pedir disculpas o hacer algo al respecto, pero que hay un Ujú. montón de culpas que son así de absurdas, pero con mejores argumentos. El argumento era tan absurdo que era obvio, y eso pudo verse porque estaba la autoobservación encendida y Ujú, guardarse ujú. porque iba a servir para muchas otras cosas. Pero no podía evitar sentirlo, y eso también me pareció interesante. Que yo sepa por qué, cómo funciona, todavía no quiere decir que no lo sienta. Pero sí puede ser que yo no desarrolle en base a eso la construcción de un hecho por el cual yo soy la peor de todas, o no sé qué cosa. Entonces, la autoobservación me parece tan deliciosa. Esto que él explica, Amado Nervo, en Ujú. estos pocos versos, justifica encarnar, ver ese espectáculo y ser el espectador acá justifica el encarnar, y encarnar ha sido bien difícil meterse en esta carne, pero me parece que estuvo muy bien todo. No sé más adelante, pero los sufrimientos que hubo han sido muy interesantes mirándolos hoy, ¿no? En esta edad como mis amigos. Ujú. Eh, Creo que hay dos cosas que justifican encarnar. Una es poder ser el espectador de todo esto, pero no tendría gran valor si fuera solo para mí. Creo que lo principal es saber que no es para uno, es para el resto, como dice el Eternauta, nadie se salva solo, esta serie que está dando vueltas ahora y que está muy buena, nadie se salva solo. Hay algo más grande que es en nosotros, pero a su vez, si cada uno de nosotros es, con el sacabocados, un pedacito de la masa vino a cocerse, Ujú. y lo que yo tengo que hacer es permitir que la vida me cueza para volver más cocida cuando me vaya de acá. Y creo que así es como evoluciona algo más grande que aquellos estudiosos llaman la conciencia con mayúscula, que bien conocés de qué se trata, ¿no? Ujú. La conciencia con mayúscula podemos llamarle Dios, el todo, eh, eso, como decía Krishnamurti, con mayúscula, Lo eso que es. Ujú. nos necesita, así como lo necesita Jude, que es mi perro, que está ahí, y nadie puede vivir la experiencia de Jude. Entonces él es lo más Jude que él puede. Yo tengo que tratar de ser lo más yo, entre comillas, lo más sí misma que pueda. ¿Dónde estaría la frontera entre tú, Virginia, y las demás personas? ¿Dónde estaría? ¿La puedes diferenciar? ¿A veces se diluye, desaparece? A veces se diluye bien, a veces se diluye mal, a veces cuando se diluye mal es que estoy perdiendo noción. Como terapeuta era muy notable eso, Ujú. diluirme en el dolor del otro y uno pierde o eficacia con el otro o me llevo a mi casa una cantidad de dolor que no puede soportar mi cuerpo. O sea, creo Claro. que ha sido parte de mi mala salud, Ajá. que ahora no me sucede, ya hace más de 10 años que no soy terapeuta. Era muy difícil manejar eso para mí. No me pasa como docente. Yo empiezo cualquier actividad de comunicación, como estar aquí contigo, y Ujú. salgo mucho más energizada todavía. En lo conceptual me gusta la anécdota que contó una vez Groff,
Stancroft, para los que no conozcan, Ujú. uno de los papás de la psicología transpersonal, todavía vive. Él dijo que en un congreso de transpersonal estaban todos almorzando antes de volver al congreso, entonces todos los que uno lee los libros de ellos, bueno, estaban todos ahí en una mesa. Eh, y bueno, entre ellos estaba el autor del Tao de la Física, el físico Fritz Goff Capra, Ajá. que es uno de los primeros que escribió sobre esto. Hay un libro muy señero de él que es el Tao de la Física, precioso libro, que contiene como las bases de la comprensión entre espiritualidad y lo que investigaron los cuánticos, que hoy en día todo es cuántico y hay que huir de eso, ¿no? Pero Sí. hay algo que es muy profundo ahí. Y él le dijo al camarero, señor, todos somos uno, pero cuentas separadas, por favor. Creo que sí, en el plano de lo práctico no puedo desligarme. Cuentas separadas, yo tengo que hacerme cargo de mi cuerpo, de mi casa, de mis asuntos. No puedo descargar eso que eso no es mi hermano que se está ocupando de mi automóvil que me lo chocaron, como bien sabes vos. Ajá. Entonces, bueno, ahí me desligué, digo, bueno, él se las va a arreglar, en un rato lo llamo. Eh, Me tengo que ocupar yo después y antes. Entonces uno puede pedir ayuda, pero nadie puede hacerse cargo de nuestra vida y no funciona la cosa. Esto de que yo soy muy sutil, espiritual, exquisita, poética, entonces que los demás me mantengan, sostengan mis problemas, no funciona así. Yo me tengo que hacer cargo de mí. Por suerte lo aprendí de chiquita eso. De manera tal que otra vez, ¿no? Del otro lado donde está asomándose el pastor, de ese lado hay otro orden. Lo que se ve en el dibujo es otro orden, ¿no? De este lado está el sol y todo eso, el orden perfecto del Ujú. prado, de las ovejas, del propio cuerpo. Y del otro lado se ven como si fueran otro tipo de planetas y otro tipo de arcoíris. Entonces, en ese otro orden todos somos uno. Somos a la vez todos uno y cuentas separadas. Muy buena esa expresión. ¿Has tenido la experiencia de sentirte, mirar a las otras personas y sentir que estás en las otras personas, que no hay diferencia? ¿Sabes? Mirar a otra persona o personas y sentir, yo no estoy en este cuerpo, sino que estoy en todas partes. Lo que quiera que yo sea, no sé lo que es. Lo que es, como decía Krishnamurti al que aludías, está en todas partes. Si esto desaparece, da lo mismo porque está en todas partes. Totalmente. Me emocionan tus preguntas. Gracias. Gracias, José Antonio. Gracias a ti por Me compartir. evocan cosas. De lo que me evoca tu pregunta es esto. Cuando tenía yo, calculo que 20 años. Ajá. Ah, Ujú. sí, pongamos 20 años. Todavía no vivía en Buenos Aires, iba a estudiar todos los días, eran 6 horas diarias de viaje para estudiar, era mucho sacrificio. Y estábamos en Argentina en dictadura militar. Mm. Era muy difícil, después entramos en la guerra de las Malvinas y me sumé, al poco tiempo de ir a vivir a Buenos Aires, me sumé brevemente a algo que existió brevemente también, que era un movimiento no partidario que se llamó Movimiento Pacifista y No Violento Argentino. Yo era una nena, o sea, era una chica del campo que nada, no sabía los códigos de la ciudad ni nada. Y la verdad es que la gente, así en genérico, no me gustaba. Me gustaban las personas, por eso elegí psicología, aún no sabiendo muy bien qué era. Pero la gente me producía retracción, no sabía cómo vincularme, no tenía habilidades sociales y tenía un gran rechazo a los adultos, a cómo conducían los que conducían, cómo caminaban los que caminaban. Entonces yo estaba en mi cueva. Mm. La primera jornada fue toda una instrucción porque íbamos a marchar en reclamo por los desaparecidos, por la democracia. Y bueno, en una de las marchas terminé vestida como la patria, con un gorro frigio y un cartel reclamando por el artículo 18 de nuestra Constitución. Ajá. Aterrada, era peligroso, yo era chiquita, pero ahí estuve 24 horas con un ratito para dormir, fotografiada por todas partes, o sea, fue un estirar mi límite al máximo.
En la primera reunión nos dieron instrucciones de cómo se manejaba la filosofía de la no violencia, o sea, qué hacían los que marchaban con Gandhi, qué pasa si vienen caballos, te tenés Claro, que tirar al suelo, el caballo claro, no atropella, claro. entonces, ¿qué se hace si te agarran? Si sos mujer, si sos varón, Sí, sí, cómo manejarte en grupo? claro. Y también entender la no violencia como algo que me quedó para toda la vida, incluido para cómo me vinculaba con mi cuerpo, más tardíamente, conmigo. Pero volviendo a esto de la gente, eh, en ese caso estuvimos, calculo que 12 horas adentro de un pequeño departamento, mucha gente, todos adultos, menos mi novio y yo. Los dos ahí, que después nos casamos y hoy somos grandes amigos. Ujú. Y yo no sé qué me pasó, pero cuando salí de allí yo tenía mis horas de viaje, él también era de un pueblo cercano aquí, y cuando salí la gente se volvió algo totalmente diferente para mí. Lloré todo el camino porque veía a las personas. No existió más la gente para mí. Y yo no tenía todavía información para comprender qué me pasaba. Lo que me pasaba era, excedía totalmente mi información y mucho más lo que puse haber aprendido en la facultad en ese momento. Eh, pero yo sabía que no lo podía manejar y tampoco quería. Lo observaba, ya había empezado a observarme, meditar y todo eso, Mm. y lo interesante es que fue irreversible. Esto no quiere decir que no me enoje como alguien conduce, o a Claro, veces yo claro. soy la gente, y bueno, todo el plano humano. Pero en forma más natural fue algo que me quedó para siempre, salvo excepción, y que fue muy importante para trabajar con pacientes, hoy con alumnos. O sea que me resulta natural ingresar en intimidad muy pronto. No me interesa otra cosa. Y si hay otra cosa, me interesa porque en todo caso me revela quién es la otra persona, y puede ser la señora que me despacha la fruta. De Ujú. pronto hay algo en medio de lo cotidiano que produce conexión, y esa conexión justifica el día. Entonces, confluir con el otro, a partir de allí me resultó un estado natural, e ir viendo donde no podía, qué era lo que yo podía hacer con eso, desarrollar habilidades sociales, aprender a reírme más, cosa que no hice por muchos años, Mm. reírme con otros y tener un psiquismo más sencillo, si se quiere, más simplificado, como quien tiene muchas bolsas y va poniendo bolsas en bolsas en bolsas y quedan tres o cuatro, pero hay como una mente más simplificada. Tengo un cartelito ahí en mi cocina que es un pensamiento de Thoreau, con esto te lo podría redondear. Un Ujú. día fui a visitar a una amiga nueva que había acabado de enviudar muy joven, y mientras ella asistía a sus niños y yo estaba sola en su cocina, me puse a mirar un calendario en inglés, se ve que era de Estados Unidos. Cada hoja tenía una frase, eran todas frases de los gloriosos que nosotros leemos, antiguos y actuales, y yo quería anotarlas a todas, no existían los celulares para sacar fotos, y me dio una avidez, y cuando llegué al día 365 de ese año, muy bien puesta vi una frase de Henry David Thoreau que decía, abrimos comillas, las dos veces con signo de admiración, simplifique, simplifique. Y me quedé así soltando ese objeto y digo, esta es la frase que yo tengo que recordar. Todo otro es hermoso, pero esta es la frase que yo tengo que recordar. Así que ahí la pongo en un cartelito en mi cocina. No sé si se está escuchando el ladrido de mi perro. Se escucha, sí. ¿Es que lo acalle? ¿No? Debe haber alguien nuevo. No, perfecto. Parte de la música. La música, esto también es parte del silencio, el sonido de Claro. los animales. Oye, me has hecho pensar antes en algún momento de tu discurso, Virginia, Por eh, favor, el tema de en qué grado el creernos o no creernos ¿querés que dignos. le abra? Sí, Un claro, momentito y le claro, abro, sí. claro. Por supuesto, claro. Seguramente pasa un perro que no tiene autorización para andar por la cuadra.
Sí, te escucho, por favor. Sí, no, se me venía por la cabeza escuchándote hablar en algún momento del discurso, en qué grado nos puede afectar en el vivir cotidiano el creernos no dignos de que nos amen los demás, el no ser, el creer que no ¿Podrías somos. de vuelta, por favor? Ahí salió el otro perro. Ok. Sí, ¿en qué grado nos afecta en el vivir cotidiano, en la vida, en nuestra manera de relacionarnos y con los demás, el no creernos dignos de ser amados en lo profundo, aunque no nos demos cuenta, pero que a nivel subconsciente o inconsciente creamos que no somos dignos de ser amados? ¿En qué grado nos moldea eso? Eh, en lo personal fui encontrando que ese era como el tema, cómo tenemos armado nuestro interior, sobre todo Ujú, en Occidente. ujú. Ahí suena la campana, con razón, debe ser un cartero o algo. Ajá. ¿Me podés esperar un momentito? Por ¿Podés supuesto. suspender la grabación? Sí, ya vengo. Me Ok. traen medicamentos para mi perro. Ah, Un segundo. luego seguimos. Que volverá. Perfecto. Bueno, seguimos, Bien, pues. gracias por esperarme. Faltaría Eh, más. Placer. Esto de que eh, mi pequeño perro, el más pequeño, que es el más guardián, percibió unos minutos antes que vendría el cartero a traer la medicación para su hermano, digamos. O sea que es algo importante lo que venía. Ujú. Y posiblemente lo percibe en forma sensorial, pero podría ser que no fuera de manera sensorial. Entonces nosotros los humanos tenemos que lidiar con esta dimensión, pero también percibimos cosas que van a suceder, no solo lo que está sucediendo. O sea, es muy difícil ser un humano y eso no se nos enseña. Entonces, si no se nos enseña, tenemos un nivel de poca comprensión y poca amabilidad para con nosotros mismos. Para mí fue un descubrimiento en el que confluyeron muchos aprendizajes, darme cuenta del nivel de autoodio, el nivel de autoagresión, el nivel de violencia interna que tenemos. Entonces, esa manera que tenemos los occidentales de ser necesita ser revertida. Se trató de revertir históricamente en las últimas décadas, procurando este concepto de aumentar la autoestima, pero es como tratar de pegar algo desde afuera. Es Ujú. como cuando tenemos algo viejito y tratamos de pegarle stickers y cosas para que no se note que está roto o Sí. gastado. Y en verdad es al revés. Es al revés, es que es darle espacio a que de adentro, eso que es el eso con mayúscula, la porción del todo que hay en mí, como decía Jung, su amor se filtre hacia mi superficie. O sea, no es que yo me tenga que amar, sino Ujú, que tengo que darme cuenta de que ya soy amada. Si ujú. alguien quiere buscar luego, hay una práctica en YouTube donde está mi nombre y dice el fin del autoodio. Hay 6 prácticas que están allí independientemente de toda otra cosa. Se puede Ajá. ir hasta ahí y escuchar, son meditaciones. Y una, dice el título, era al revés. Era al revés, tanto esforzarme en amarme para darme cuenta de que lo que tenía que hacer era quedarme tranquila para ser amada, para que esa luminiscencia del dibujo, ese color solar de la parte de atrás del dibujo, impregne a esos contenidos, exprese su amabilidad y sí, su naturaleza radiante, su radiancia hacia lo externo que yo soy. De Y todas ahí maneras, va a suceder. déjame hacer un inciso porque es importante. Por Quiero favor. decirlo para que lo escuchen las personas que vean este vídeo. Tu libro, El fin del autoodio, es una delicia, es delicioso. Gracias. Luego pondré la referencia, es una delicia, le recomiendo a todo el mundo su lectura porque combina sabiduría profunda, exquisita delicadeza y sensibilidad, poesía, en fin, es una Muchas delicia de gracias. libro, lo estoy disfrutando muchísimo, me quedan un par o tres de capítulos por leer, lo leo salteado, veo todos los temas me Sí, interesan y voy, ostras, primero este, luego el otro y voy salteando, pero es una delicia de libro, realmente te felicito. gracias. Muchas gracias. Cierro Muchas paréntesis. gracias. El libro llega, hay una frase que está, no, la frase sí está en el libro, Ujú. que te había llamado la atención, pero que redondearía esto que estoy queriendo manifestar, ¿no? Me odié a mí misma
y no fui correspondida. exacto. El odio a mí misma es muy temprano. Digamos que mi conciencia de eso es de los 8 años de edad. Después uno puede articular qué razones llevan a eso, pero sí yo tenía claridad de que yo a mí no me caía bien. Y un autorrechazo tan profundo y tan temprano lleva a una vida muy desacomodada, muy desgraciada, donde a veces se terceriza el maltrato y se lo naturaliza. O sea que así como una empresa terceriza el catering para el Ujú, mediodía y es ujú. otro el que cocina y no la empresa para sus empleados, cuando no alcanza con el maltrato que uno se hace, también contrata, entre comillas, a otros para que también lo maltraten porque es lo natural para sí. Entonces, si no se puede redefinir el vínculo consigo mismo, afuera sigue pasando lo que pasaba, que tiene que dejar de pasar cuando uno ya no se hace eso a sí mismo nunca más. Creo que eso es el aspecto terapéutico más profundo que necesitamos ejercer. ¿Cuál crees que deben ser los orígenes? Porque seguro que hay multiplicidad, hay muchos orígenes. O si lo puedes Seguro. resumir en uno, el del autoodio, ¿no? Ese autoodio que la mayoría profesamos a nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿no? Pero nos maltratamos desde bien chiquitos. Yo me reconozco en eso que dices también. Mira, ¿Cuál puede ser el eh, origen, Virginia? en cada origen encuentro uno anterior. Ujú. Cuando te hablaba del interés por la muerte, hará, calculo que 7 años, en una sesión con una médica psiquiatra extraordinaria, que ya no ejerce más, pero es una maestra en todo lo que es terapia de trauma, Ajá. buscando aliviar mi fibromialgia, fuimos a parar a algo que yo desconocía y mi mamá tampoco lo sabía, solo que lo pudimos deducir, que es que cuando yo nací, lo primero que hice fue morirme. Después vino todo lo demás. O sea, me morí, me reanimaron, me pudieron hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque en ese estado empecé a sentir algo irracional. Le digo, me duele acá, en el centro del pecho, está mi perro acá empujando la silla. Le digo, es chiquito, chiquito, me duele, me aprietan, me duele. Y empiezo a eructar. Y al rato de vivir esto, sin poder hacer nada, ella decide sacarme de ese estado, digamos, traerme abrir los Sí, ojos, sí, hacer unas prácticas para reequilibrar. sí. Luego nos sentamos y me dice, mira Virginia, yo fui neonatóloga antes que otra cosa. Ujú. Lo que a vos te pasa es producto de la típica maniobra de resucitación cardiopulmonar de un bebé recién nacido que se hace con los dedos para no romperle las Sí, costillas y claro, romperle los pulmones, claro. y se le ponía un tubito, que es todo esto que te produce luego, pero vos te moriste. Y claro, hablándolo con mi madre, la pregunta fue, ¿a qué hora me entregaron a tus brazos? Y alrededor de las 10 de la noche. Yo nací a las 4 de la tarde, 4 menos 10. Entonces, claro, pobres, hicieron lo que pudieron. Entonces, ¿cuándo yo desperté a la necesidad de comprender la muerte? ¿Cuando yo me lo conté o mucho antes? Groff habla de las matrices perinatales, los traumas que nacen en la panza de la mamá y al momento de nacer. De Ujú. modo que, podemos hablar así, así más hacia atrás, pero está muy interesante enhebrar lo que conocemos de esta vida, no como hacer de eso la causa absoluta y fundante de que yo me deteste, sino ver qué señales hay de eso y ver a partir de eso cómo podría ser para hoy darme una buena crianza a mí, automaternarme del mejor modo posible y cómo ayudar a otros a que lo hagan con menos sufrimiento, o sea, suspendiendo el sufrimiento lo antes posible y pudiendo criar en otro lugar. Entonces, creo que es un tiempo muy venturoso, a pesar de que en esta incertidumbre no sabemos si vamos a volar todos por los aires próximamente. Es un tiempo en el que hay más conocimiento que nunca, que podemos estar conversando en casa o yo en tu Ujú. estudio en este momento y en la casa de tantos que se replique.
Es Ujú. un momento en donde hay cada vez más gente que comprende otras cosas que no había antes. Entonces, eh, creo que necesitamos ser muchos en este momento y eso va sucediendo, a pesar de todo lo que vemos de la hipnosis colectiva y la pérdida de vidas humanas sin sentir y todo lo demás. Es un tiempo aventuroso y no nací optimista, ¿eh? Es un tiempo aventuroso. Para drama me alcanzaría, pero me levanto así cada mañana, viendo que es un tiempo aventuroso. ¿Hay algún momento concreto en el que te dieses cuenta de que de repente, si es que sucedió así, tenías una visión más venturosa, como tú dices, o positiva o optimista de lo que pueda venir, siendo antes más Sí, dramática, como tú misma dices, o negativa, o no tuvo sé. una alta importancia que ingresé a la tecnología muy pronto, hace 20 años, más 21 años que doy cursos online. Y a mí Ujú, me parecía que ya todo el mundo lo hacía, para aquel entonces, si no, en el 2003, va a ser 22, wow. Internet, las primeras redes sociales, me fueron anoticiando de lo que no sabíamos, porque por los periódicos de papel no salían buenas noticias, ni mucho menos por los noticieros. claro. Entonces empezamos a compartir información de cuántas personas había haciendo proyectos innovadores en ecología, en educación, en derechos, sobre todo en derechos, los Ujú, derechos de los animales, por ejemplo, ujú, los derechos por el buen morir. O sea, nos fuimos anoticiando qué hacían las distintas universidades del mundo, información que era muy difícil de conectar, de pronto aparecía. Y ese aparecer y ver personas afines que yo no encontraba en el mundo de la materia tan fácilmente, porque todo era cerca, digamos, la gente que podía llegar en aquel momento al centro transpersonal que yo había fundado en el 94. Entonces todo era presencial y bueno, venía un número de gente, pero siempre poca, por más que fuera mucha allí dentro. claro, Pero claro. ver de pronto que empecé a dar mi primer curso sobre sueños, el siguiente sobre emociones, y ver que venía gente de distintos países y que allí también se interesaban por esto. Entonces era precario todo. Yo daba mis clases escribiendo en tiempo real porque no había ni audio para dar clase. Así que por Ah, mucho tiempo, como había sido tipeadora de texto en la editorial Paidós, yo sí, escribía en velocidad de habla. Así que la gente se quedaba como si me escuchara. Después vino el audio sin video y ahora estamos aquí. qué bueno. Creo que los derechos hablan particularmente de la evolución que tiene la humanidad. Hoy nos damos cuenta de lo que significa, por ejemplo, matar a un animal para comerlo y ver si podemos elegir otra cosa Ujú, y poder elegir eso, cómo se acompaña a morir o los derechos de las personas mayores y además de los derechos, las vidas enormes que tienen las personas de más de 90 años, que hay muchísimas en todo el mundo, y que se reúnen. La otra vez escuchaba una mujer acá en Argentina hay un grupo que se llama 90 y contando, son todos de más de 90, cerca de 100, muchos, son muchísimos. Y una decía, pero dense cuenta que no somos clientes para pañales de adultos. Somos clientes, a ver si aunque sea para eso, se dan cuenta que somos clientes de libros, de teatro, de viaje. Todos tenemos vidas activas, vidas interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que difundir que esto también es ser adulto muy mayor. Y todo eso es nuevo también. Así que veo con entusiasmo, ujú. miro con entusiasmo y uso con entusiasmo la inteligencia artificial. Comprendo sus peligros, no soy ingenua, pero me meto a ver qué ventaja puedo sacar para la conciencia, para acompañar a otros a que la aprovechen. Y creo que es súper interesante. Creo que sí. Ahora que hablabas de los ancianos, de las personas de más de 90 años, y se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que se da ese cambio de percepción temporal tan marcado entre los niños y los ancianos? Me explico. Muchas personas a las que yo les doy clases de yoga o al margen de mi trabajo, me dicen que cómo pasa el tiempo de rápido a medida que uno crece. Parece que el día y empieza, acaba muy rápido y que todos los días son iguales y todas las semanas son iguales. Esa percepción no la tiene un niño. Un niño está todo el tiempo sorprendiéndose del hecho de que está vivo ante
un misterio magno que no puede comprender y que hay sorpresas por todos Sí, lados. ¿Cuál crees que es la causa de ese cambio de percepción tan exagerado entre un niño y un anciano? estoy, claro, eh, estoy pensando ahora tengo muchos alumnos de cerca de 90, de Ajá, 80 a 90 muchos. Mi ajá, madre es alumna con sus 94 y tuvo ajá, apenas el esbozo en la escuela primaria, qué bueno. pero maneja tecnología y está en las clases. Y pienso, no sé, en distintos alumnos que son mayores, mayores de 80, y sus vidas tienen una textura parecida a la de los niños. O sea Ujú, que mi madre es autosuficiente, de modo que yo no vivo con ella, y cuando termina el día y nos hablamos o almorzamos juntas todos los días, qué bueno. y ayer cómo fue tal cosa, y qué película viste, y su día estuvo lleno de cosas, o sea que es un día vasto y lleno de asombro también. Cuando la llevo quizás a ver al médico o alguna cosa que tengamos que salir, mi madre está todo el tiempo sorprendida y siempre dice de lo que es capaz de hacer la mano del hombre. Se sorprende de la naturaleza y se sorprende de lo que somos nosotros capaces de hacer. Y hemos instituido, por iniciativa mía, después de almorzar, quedarnos a mirar 1 hora de videos de YouTube. Sobre todo, cosas que nos hagan reír, casi siempre animales. Eh, y dentro de lo que nos hace reír, hay unos videos cortos, que además es delicioso estar 1 hora las dos riéndonos, y no nos vemos porque cada una está tirada en una cama mirando allí el enorme televisor, pero nos escuchamos reír o vamos subtitulando a lo que hacen los osos panda. No, yo quiero comer más. Me descubrí ayer que estamos subtitulando y eso es parte del disfrute. Pero de pronto pongo pájaros que viven sobre todo en las Américas, en Costa Rica, en Guatemala, en las zonas vírgenes. Y ella abre los ojos así y quedarse viendo 10 minutos de pájaros es el tema para tomar mate con la vecina a la tarde. Y le llena de vida a la vecina, que tiene 80 y algo, es más joven, pero de pronto la charla no son los problemas, la charla son las cosas que ella va descubriendo, que la invitan a ella a contar algo que ella va descubriendo. Entonces, creo que también necesitamos reformar la idea que tenemos de cómo es vivir nuestra vejez, y cómo es también apreciar la vejez de nuestros mayores, porque podemos hacer que sean muy interesantes esas vejeces y que no sean solamente fieles testimonios del pasado. No, un adulto mayor tiene mucho presente porque sabe que se está yendo. Entonces, si está despierto, medianamente despierto, va a querer aprovechar el día, aprovechar la vida. Y la mayor sensación de vejez la da a cualquier edad haber parado de aprender, haber parado de incorporar lo nuevo, de asombrarse, de reírse. Creo que, nada, dos personas que se reúnan a tomar un tecito y a mirar videitos de animales que siempre son diferentes, van a terminar teniendo un rato de risa, así que lo recomiendo altamente. Al final no es tanto, Virginia, un tema de edad y me iluminas este punto de vista porque tal vez por las personas que a mí me lo han ido diciendo, ¿no? Pero es más un tema de cómo es la persona o de la inquietud que tenga de ser creativa constantemente o no. Sí, Es como si hubiera personas que se preguntan y se cuestionan las cosas y siempre quieren estar aprendiendo y viendo cosas nuevas, y personas que se dejan llevar por la inercia, por los mandatos sociales, por lo que supuestamente está establecido y no se cuestionan gran cosa. Es como, ¿no? sí, Es más, sí, depende del tipo de persona y no de la edad que tenga la persona, ¿no? ¿Sería así? exactamente. Sí, hay una noción de edad que queda difuminada. Por eso me parece en esta década que estoy viviendo y desde antes, por supuesto, tratar de que el cuerpo esté sano, porque dependemos de él, es Ujú. muchísimo la importancia del cuerpo y con ello la independencia posible, y estar siempre aprendiendo y animarse a hacer lo que por ahí uno no tuvo tiempo antes. Entonces pienso en los mayores que admiro, aquí en el pueblo que es pequeño, hay un grupo de mujeres sobre todo, casi siempre solamente, que se reúnen a hacer taller de la memoria y se llaman activamente y hacen crucigramas y cantan y hacen juegos de palabras
y pasan un momento precioso y no mueren jamás. Es impresionante. Los años siguen, mi madre ahora no va porque le cuesta motrizmente, pero hace 20 años que existe ese grupo y no se han muerto gente. Siguen vivas y siguen curiosas y siguen yendo y se comunican y tienen un grupo de WhatsApp y manejan tecnología. Creo que todo eso y aprender tecnología es muy importante para mantenerse fresco, hacen que esta época también, la vejez, sea, fíjate que hace no mucho se hablaba de la tercera edad, se agregó la cuarta edad, de los 80 al 90 la cuarta edad, Ajá. eh, y después de los 90 se llama longevo. ¿Y por qué? Porque hay más de 100 también. Entonces hay gente de 100 que sigue trabajando, por ejemplo, que sigue haciendo cosas. Entonces, y que sigue pensando y descubriendo cosas y que no son, como decía, solo testimonios del pasado. Puede hablar del presente y acomodarnos unas cuantas cosas. Hay un estudio de neurociencia que eh, muestran cómo, la noticia es buena, aunque parezca al principio que no lo es, cómo se pierden conexiones neuronales a Ajá. medida que se hacen estudios de neuroimagen y la edad avanza. Pero se encontró que esa pérdida de conexiones neuronales es beneficiosa porque lo que se pierde es lo que no se usó. Ajá. Entonces, esa preocupación de tal cosa, ese estar atento a que las arrugas, entonces uno se ocupa de su cabello en demasía, y todo eso se desaparece. Entonces, cuando uno le pide consejo a la abuela que quizás no pudo estudiar, abuela, ¿vos qué te parece esto? Mira dentro de su cajita y dice, pero nena, ¿no te das cuenta de esto? Yo haría tal cosa. ¿Por qué? Porque miró y no hay un embrollo adentro. Ujú. Está limpito todo. Lo que sirve quedó y el resto lo tiró, lo regaló, como su placar. Entonces, es maravilloso el cerebro de la persona mayor, porque puede tener una perspectiva muy interesante. Y yo aquí puedo conversar con personas que no han podido tener un nivel de instrucción desarrollado, pero hay sabiduría. Así que también el presente nos obliga a repensar qué es un adulto mayor, porque posiblemente hacia allí vamos. ¿Tú crees que Si puede tenemos suerte, ser, vamos hacia allí. crees que puede ser que el cuerpo, el hermano cuerpo, como esa hermosa expresión de San Francisco Sí, de Asís, ¿no? El hermano cuerpo está preparando el terreno para que el ser vuelva al origen, deshaciéndose de aquello que no le sirve? sí, sí, creo que sí, y que además registrar con conciencia la experiencia humana es como aprovechar el último tiempo aquí. Eh, Cuando mi madre enviudó en 2010, cuando murió mi papá, Ujú. mi madre a los 81 empezó a estudiar canto lírico. En el teatro más grande de aquí, a los 83, estaba cantando en el escenario en la obra Mary Poppins, un musical, ensayando hasta la 1 de la mañana, y aprendió computación a los 83, y Wow, así, o sea que es ponerle actitud y no comprarse el discurso de ustedes los viejos. Es claro, ir viendo qué de claro. interesante tiene la vida. Y hubo un día en que me dice, ¿sabes qué soñé? Que la muerte me venía a buscar. Y yo me alarmé y le digo, ¿y qué pasaba? Le dije, no, ni loca, no tengo tiempo para morirme. Y se terminó el sueño y me largué a reír, propio de ella. Creo que por más que se hubiera muerto al día siguiente, haber soñado eso y haberse reído del sueño, pero bueno, ya son Claro. como 10 años más que acá está todavía, ¿eh? E interesada en la vida. Así que miremos a los mayores no porque tenemos mucho para aprender de ellos, sino porque están vivos con mayúsculas y así lo pudieron hacer. Mi Y, y- señora de 82 Ujú. sigue, que estaba el domingo, sigue trabajando y contaba lo hermoso que es ahora no ser tan dramática, poder reírse más, y se le ha muerto una hija, o sea, no es que la Wow. pasó liviano, pero ahora unos 10 años se le murió una hija adulta, y sin embargo está muy clara en eso y viva, viva, se viene hasta acá, que estoy a 80 kilómetros, a estar en la juntada. Entonces eso, ¿no? ¿Qué tipo de vida construimos con nosotros, con nuestro tiempo?
Y la gratitud es excepcionalmente importante también, ¿no? sin Tener una duda. actitud de gratitud. ¿Cómo puede uno desarrollar? Simplemente es un darse cuenta, ¿no? Del valor de todo lo que nos rodea. Es abrir los ojos, ¿no? ¿Cómo puede Si, uno darse cuenta de que todo es digno de ser agradecido? si tuviera que redondear dos prácticas, pensando Ujú, en Brother David, ujú, nuestro querido monje austríaco, Brother David Senderolas, más fácil buscar vivir agradecido si quieren ver de qué se trata. sí. Ahora en julio cumpliría 99, o va a cumplir 99, y sigue Wow. escribiendo, y sigue viviendo ahora en su monasterio en Austria, pero estuvo viviendo en Argentina bastante tiempo, y él sigue activo en todo lo que siempre hizo, hace menos, pero sigue. Entonces, su motor es la gratitud. En lo personal, creo que es muy importante, como toda cosa, ejercitarla. Entonces, agradecer la comida antes de comerla, agradecerle a la planta que ha sacado una hoja nueva, agradecer al cartero que acaba de traer los medicamentos para mi perro epiléptico. Agradecer, agradecer, agradecer. La práctica hace que cada día nos demos más cuenta de aquello que damos por sentado y que no está garantizado. Entonces, caminar es normal, pero no, puedo no caminar y yo he estado 6 meses en una silla de ruedas. Sí, Entonces, caminar es extraordinario. Y así cada cosa, ¿no? Entonces, practicarla intencionalmente, escribir aquello de lo que estamos agradecidos, darle tiempo a eso, entendiendo, como dice Brother David, que no es que porque seamos felices vamos a agradecer, sino que porque somos agradecidos nos volvemos felices. Y la otra práctica sería por el opuesto. Siendo muy jovencita, cuando me dieron esta consigna, yo dije, yo no necesito eso, porque yo no soy así, que es el deporte nacional aquí y en muchos otros países, ser quejosos. Entonces, en la fila para el banco, en el transporte que se atasca, en que duele los hombros, en que entonces, se juntan 3 personas y se están quejando, en una mm, queja estéril, porque no es, veamos cómo hacemos un claro, manifiesto para que esto no claro, pase más. Y esa queja está fantástica. claro, claro. Entonces, y claro, como el ejercicio de la semana en aquel momento, en aquellos 19 años, era observar la queja, y yo dije, yo no me quejo, soy una persona agradecida y nada, respetuosa. Me di cuenta que me quejaba por fuera, de un modo elegante, si podía, pero por dentro era lo que aquí decimos un tango todo el tiempo. Todo el tiempo era un tango, porque los demás pueden y yo no soy feliz y toda esa cosa. Entonces era una queja existencial con un prestigio que cómo me iba a sacar eso. Y no, es vulgar, aunque tenga una temática existencial, vulgar queja vestida de algo decoroso. Y tomó muchos años comprender sus trucos porque era muy más hábil que yo la queja. La queja impide la gratitud y Totalmente, garantiza así una vida desgraciada. Eh, totalmente. entonces, mm, me parece que los viejos felices han desestimado la queja. Y con mis amigos hemos hace mucho pautado. Condiciones. No hablemos de nuestros problemas si no es indispensable. No hablemos de lo que le pasa al cuerpo. Nos duele, nos hicimos la nada de eso. Sobre todo después de que vi hace muchos años un campeonato de cicatrices en la sala de espera de un consultorio, se iban levantando la ropa. Yo tuve 23 puntos, era un campeonato que yo Qué digo, horror, nunca quiero ser eso cuando envejezca, yo qué no puedo horror, ser así. qué Así que horror. bueno, también la vejez puede ser eso. Pero tenemos que trabajar para que no sea eso, Y además, abrirnos más. además que la gratitud te abre mucho al sentimiento amoroso. Yo, una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, hace bastantes años estaba muy inmerso en lo que se llama, en el curso de milagros, lo debes conocer o haberlo escuchado hablar. Sí, Estaba en el sí. estudio te hablo de hace 8, 9, 10 años. Estuve un par de años muy metido en el curso de milagros, entonces
hacía como práctica, como ejercicio constante al ir por la calle, al tomar el autobús para ir a trabajar, lo que fuere, el bendecir a las personas voluntariamente, en voz baja, o sea, mentalmente, y el agradecerles, pues gracias por existir, gracias por caminar por la Sí, calle, gracias por tu ropa, gracias por tu sonrisa, gracias por ser un padre de familia, gracias por llevar a los... lo que fuera. Iba todo el tiempo y me sí, sentía rodeado de luz, bendito, bendecido. Era maravilloso, o sea, totalmente. genera un sentimiento de amor inconmensurable. Hermosa práctica, Sí, hermosa práctica. sí, Y si uno está peleado con el mundo, como me pasaba a mí, cada tanto me pasa, porque es natural y es humano, sí. eh, puede uno practicar con los animales. Entonces, a ellos es más fácil, ¿no? Jugar con ellos, reírnos con ellos, agradecerles. Eh, los animales completan tanto nuestra vida. Creo que para mí es inconcebible, para toda nuestra familia, la vida sin animales es un error. La vida sin animales es muy difícil. Ellos dulcifican la vida y la resignifican de un modo enorme, enorme. Así que aunque uno no pueda tener animales, porque a veces no puede, pedir prestado un perro para pasearlo puede ser una buena opción. Me haces pensar en la Hermoso charlar meditación. contigo. Te Sí. agradezco tanto tus preguntas y tanto que lo preparaste también este encuentro. Así que creo que ha sido una charla para mí como ninguna, porque me has preguntado cosas muy personales también, y es una alegría poder convidarlas, compartirlas. Fíjate que de las preguntas que tenía preparadas han salido dos o tres, pero es que el resto han sido sobre la marcha, porque se trata de eso, que se desarrolle la conversación de forma natural y a partir de ahí Exactamente. ir extrayendo, ir tirando del hilo. Para mí ha sido un enorme placer, un honor y un privilegio y un gusto enorme Muchísimas gracias hablar y otro día contigo. seguimos con las que Me quedaron. Quizás encantaría, surgirán otras nuevas, claro que me sí. encantaría, me Para mí es encantaría. una enorme gratitud Un lo que abrazo. haces todos los días y bueno, tu presencia de tantos años en lo que voy procurando compartir y el esmero tan amoroso con que has preparado este encuentro de hoy. Es importante que sepan los que miran tus videos el compromiso con el que vos estás haciendo esto que haces como un servicio. Así que, bravo, No, gracias. no quiero despedirme sin antes decirte que muchísimas gracias por estar en este mundo, por existir, Virginia, porque realmente eres un regalo para el mundo, ayudas y has ayudado a tantas personas y seguirás haciéndolo, Dios mediante, que bueno, solo decirte gracias. Así que Muchas un gracias, José abrazo, Antonio. Un abrazo muchos muy grande a cariños. vos y a toda la gente que pase por aquí. Hasta prontito, Virginia, muchas gracias. Cariños a tus alumnos en particular. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias.